Ahora sí, vamos a orar. ¿Me acompañan a orar? Bueno, Padre, gracias por esta mañana hermosa que nos has regalado. Señor, te encomendamos este tiempo, te encomendamos nuestros pensamientos, nuestro corazón. Señor, vos conocés nuestras cargas, nuestras luchas, vos conocés los deseos y las necesidades más profundas de nuestro corazón. Señor, hoy te entregamos todo a vos y abrimos nuestro corazón y nuestra mente para que nos hables, para que tu palabra pueda ser una semilla que sea sembrada en nuestro corazón y que dé fruto abundante. No queremos ser solo oidores, sino oidores y hacedores de tu palabra. Señor, yo te pido que abras los corazones, que nos des la capacidad, nos des entendimiento espiritual. Señor, desatamos el espíritu de sabiduría y de conocimiento para que tu palabra pueda cumplir su objetivo en cada una de las personas que estén en este lugar. Y atamos a todo espíritu de confusión, a todo espíritu de distracción, a todo espíritu que quiera venir a perturbar, a robarse la semilla, lo echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Ahora estamos cubiertos por tu preciosa sangre y somos tus hijos, Señor, que venimos a recibir tu palabra, venimos a recibir el maná del cielo, que es tu palabra, Señor. Muchas gracias. Amén. Les pido que me ayuden con el volumen, con más volumen, porque recién di la vida ahí cantando. Ok. Hoy vamos a hablar del amor de Dios. Es un tema que todos estamos familiarizados. ¿Todos escucharon hablar del amor de Dios? ¿Escucharon? Levanten su mano si escuchó. Ok. Y hoy sentir en mi corazón de volver a recordar algunos fundamentos. Hay cosas que vos ya las escuchaste, pero quería que recordáramos. El versículo más conocido, el número 1 que te aprendes cuando apenas llegas a Cristo, ¿cuál es? Juan 3:16. ¿Qué dice? Bueno, eso no se entendió, pero sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, es decir, Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17 dice, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. Este versículo nos muestra el corazón de Dios para con la humanidad. Primero, que no hace excepción de personas. Dice para todos. Ahí cuando dice todos, nos incluye a todos. A las mujeres también están incluidas porque el español todos es para todos y todas. No hace falta repetirlo, pero bueno, el que le guste repetirlo lo dice. Pero dice, nos muestra el corazón de Dios para con la humanidad. Es decir, nos está mostrando que Él dio su vida para que ninguno se pierda, sino para que accedamos. Nos muestra que si Él no hubiese intervenido, estábamos perdidos. Dice, para que nadie se pierda. Ese era nuestro destino, la perdición. Nuestro destino era ir rumbo a la perdición. Sin embargo, Él aparece acá y ahora vamos a desarrollar esto. Otra cosa que nos muestra este pasaje es que su deseo es que el mundo sea salvo. Y otra cosa, y esta cosa por ahí a algunos les puede llegar a... Hoy vamos a ver algunos temas que pueden llegar a confrontar ciertos pensamientos que tenemos y le pido a Dios que me dé gracia para decírtelo y que te dé gracia a vos para recibirlo. Dice que habrá salvación para unos y condenación para otros. Lo dice acá en la palabra de Dios, para que dice, no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero si Él no aparece y si yo no creo en Él y no lo recibo, mi destino sigue siendo, ¿qué cosa? La condenación. Luego de la desobediencia de Adán y Eva, la humanidad rechazó a Dios e inició una generación caída. Todos conocemos la historia. El Señor les enseñó rituales para ser conscientes de su pecado. ¿Qué hacían Recién Augusto mencionó algo de los sacrificios. En el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, vemos que Dios les dijo, bueno, incluso cuando el hombre y la mujer pecaron, dice que Él les hizo vestiduras, ¿sí?, de piel de animal. Ahí
para hacer las vestiduras hubo que hacer un sacrificio de animales. Y después les enseña que mediante el sacrificio de los corderos, esa sangre que se derramaba era como que tomaba mi lugar. Por ejemplo, la palabra dice que la paga del pecado, en Romanos 6:23, lo que quieran anotar, Romanos 6:23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. No solamente muerte espiritual, sino la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Y el Señor les enseñó que a través de esos sacrificios, la sangre, ese cordero tomaba el lugar que me correspondía a mí como pecador. Entonces, cuando se sacrificaba ese cordero, la justicia de Dios demanda que haya una muerte, que haya la paga del pecado es la muerte. Eso dice la ley, o sea que se tiene que cumplir la ley. Entonces, ese cordero tomaba ese lugar. Y Dios ya me miraba como que miraba que Él había tomado mi lugar y ya me miraba como limpio. Lo que pasa es que seguían pecando los hombres y había que seguir sacrificando animales. Eso era lo que pasaba antes. Levítico 4:35 dice, bueno, el sacrificio de corderos es una forma de expiación de pecados para el pueblo de Israel. La idea era que el animal sacrificado tomaba el lugar del pecador y recibía el castigo en su lugar. De esta manera el pecador podía ser perdonado y reconciliado con Dios. Era algo temporal que cubría el pecado, pero no era una solución definitiva. Por eso Jesús fue el sacrificio perfecto. Él es llamado el Cordero de Dios porque fue sacrificado por la humanidad, así como eran sacrificados estos corderos del Antiguo Testamento. En Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. ¿Sí? Entonces, gracias a ese sacrificio que hizo Jesús, nosotros tenemos acceso y Él recibió toda la paga del pecado, que era la muerte, en sí mismo para salvarnos a nosotros. De eso habla Juan 3:16. Romanos 8:3 dice, la ley de Moisés no podía salvarnos. Esto le escribe Pablo a los romanos. ¿Me van siguiendo? ¿No se están aburriendo? ¿Voy muy rápido? Estoy en 2x. Me bajo un poco, a 1,5. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa, ¿vieron cuando la Reina Valera dice la carne? Cuando se refiere de la carne, otras versiones dicen nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que es la naturaleza pecaminosa? Bueno, eso que nos lleva a hacer lo malo. Esa como atracción hacia desobedecer que todos traemos desde Adán y Eva. Nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. La ley no nos podía salvar. La ley solamente nos mostraba lo que estaba bien y lo que estaba mal. ¿Sí? Decía, la paga del pecado es la muerte y tenés que amar a Dios, y daba un montón de mandamientos. Pero nuestra naturaleza era tan débil, o sigue siendo tan débil, que no lo podíamos obedecer. Porque la ley no podía salvarnos, pero sí mostrarnos lo que estaba bien y lo que estaba mal. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros, los pecadores, el que nosotros tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios le declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Es decir, que nosotros tenemos una nueva identidad que cuando abrazamos a Jesús y lo recibimos, ya dejamos de ser pecadores, con el título de pecadores, sino que somos santos que a veces pecamos. Pero es diferente. Aunque uno parezca que es lo mismo, en realidad es un cambio de identidad, es un cambio profundo que se trata de lo que somos, no de lo que hacemos, sino de lo que realmente somos. Bueno, espero que me esté explicando bien. Juan 3:18, te voy a leer mucho la Biblia. Dice, no hay condenación para todo el que cree en Él. ¿Cuántos creen en Él? Bueno, no hay condenación. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo. ¿Quién era la luz de Dios? Jesús. Pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver
que está haciendo lo que Dios quiere. Y esto nos muestra este plan de Dios y que va a haber, es que no es lo mismo querer o no creer. Hoy tenemos toda una moda o una generación de cristianos, y estoy siendo como amplio en el término cristianos, que se quedan con la parte de que Dios es amor y yo he escuchado decir un montón de cosas que suenan lindo, pero en realidad no son bíblicas. Y necesitamos en este tiempo, la palabra de Dios nos advierte que en los últimos tiempos, que ya estamos en los últimos tiempos, van a venir un montón de enseñanzas que son agradables al oído y son enseñanzas que me gustan, pero no son lo que dice la palabra. Entonces, he escuchado, por ejemplo, no, si Dios ama a todos, ¿cómo nos va a condenar? Si Él es amor. ¿Escucharon eso? No, está mal eso. Eso era antes, era viejo eso. Eso ya fue. Ahora somos todos paz y amor y Dios nunca nos va a hacer nada malo o nunca. Y la palabra dice otra cosa, que hay que interpretarlo bien. Voy a seguir. Hebreos 9:28 dice que Cristo va a volver y esa es nuestra esperanza. ¿Qué te pasa cuando te digo que Cristo va a regresar? ¿Te da miedo o te pones contento o contenta? ¿En serio? ¿Cómo te sentirías si el cielo se pone de un color raro y ves una cosa que se abre ahí, onda Avengers, y de repente se escucha una trompeta fuertísima y empieza a pasar un terremoto, no sé, ves algo raro y ves ahí al Hijo del Hombre en un caballo blanco, con ojos de fuego? ¿Qué te pasa? ¿Te da miedo o te pones contento? Y saben que eso va a pasar y es nuestra esperanza. Si le sacamos esa parte, el Evangelio está incompleto y de hecho Pablo dice que si no esperáramos a que Jesús y que si Jesús no resucitó de los muertos y no tuviéramos esa esperanza, nosotros no seríamos dignos de lástima porque estamos haciendo un culto a alguien que se murió hace 2000 años y no volvió a vivir, pero Él resucitó, se fue a la presencia de Dios y dijo, voy a regresar, así como aparecieron los ángeles dijeron, dejen de mirar para arriba porque así como lo vieron irse, Él va a regresar. Y esto es lo que nos dice Hebreos 9:28. Así como Cristo fue ofrecido una vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas, Cristo vendrá otra vez. No para ocuparse de nuestros pecados, porque eso ya lo hizo, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Vos y yo debemos estar preparados, decirle que está a tu lado, preparados, porque Jesús volverá otra vez. ¿Sí o no? Es importante tener una perspectiva real y completa del amor de Dios. Estamos hablando del amor de Dios, de cómo Él nos amó, cómo elaboró este plan maestro y magnífico. Este amor se revela en un Dios justo que no permitirá la maldad para siempre. Y en Mateo 25, Él nos muestra cómo Jesús va a venir como juez en sus muchas facetas que Jesús tiene. Ahora vamos a ver algunas facetas del amor, pero Mateo 25 nos habla de que va a venir con esos ojos de fuego y va a separar a toda la humanidad, como se dice, como un pastor separa a los cabritos de las ovejas, y a los cabritos los va a poner a un lado y a las ovejas las va a poner a otro lado. Nosotros somos el team ovejas, por las dudas, nadie se confunda. Somos ovejas porque escuchamos la voz del pastor y lo seguimos, y dice que ahí va a ser una separación y el destino de unos va a ser la perdición y el destino de otros va a ser la salvación. Eso es algo es una función que Él va a cumplir como juez. Pero bueno, te lo voy a dejar picando ahí porque sé que a algunos estoy viendo caras de susto, pero vamos a ver manifestaciones del amor de Dios. La manifestación número 1 de su amor fue su sacrificio, la cruz.
La cruz es el acto más grande de amor que alguien haya hecho por vos y por mí. Fue dar su vida por nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Podés visualizar ese momento y podés conectarlo con vos a ese momento de Jesús muriendo en la cruz? ¿Tiene significado personal para vos o simplemente es una historia que has escuchado cientos de veces tal vez, pero que para vos no significa nada? Bueno, es clave que lo hagas algo personal y que veas como eso que Él hizo ahí es algo personal para mí. Fue para salvarme, fue para llevarse toda mi maldad. Y a continuación te quiero presentar algunos nombres de Dios, cómo Él se revela. Y cada uno de estos nombres revela una faceta de su amor por nosotros. ¿Quieren conocerlo? Bueno, no se me duerman. El primero es Yahweh o Yahvé, tiene varias maneras, o Jehová también, la versión Reina Valera dice así, Jehová. Este es el nombre más común para Dios en el Antiguo Testamento y se traduce como yo soy el que soy. Es el nombre que le dijo Dios a Moisés cuando se apareció en la zarza. Este nombre enfatiza la autoexistencia y eternidad de Dios. Esto aparece en Éxodo 3:14. El otro nombre es Yahweh o Yahvé Rafa, que significa Jehová que sana, y se refiere a la capacidad de Dios para sanar a las personas tanto física como emocionalmente. ¿Hay alguien que tiene necesidad de sanidad? ¿Que tiene alguna enfermedad? Bien, hay varios. Ok, ¿se animan a que hagamos algo? Vamos a hacer algo. Ponete de pie si tenés alguna necesidad física, si tenés alguna dolencia, te duele lo que sea, o tenés alguna condición. Y vamos a hacer algo que no está en el protocolo, pero estamos hablando de cómo el Señor se manifiesta su amor hacia nosotros a través de sus nombres. Y Yahvé Rafa significa Jehová el que sana. Y yo creo que Él es el mismo que murió en la cruz, que se llevó nuestras dolencias. Por eso vamos a orar. Y yo le pido a aquellos que quieran crecer en el don de sanidad, sea alumnos de la escuela sobrenatural, o si vos simplemente tenés fe en que Dios te puede usar para sanar, que te acerques rápidamente a estas personas que están paradas. Lo vamos a rodear. Yo no lo puedo hacer, pero lo voy a hacer desde acá. Vamos rápidamente. Vamos a hacerlo. Y vamos a orar. Y conforme a tu fe vas a recibir sanidad. Vamos a hacerlo práctico. Nadie de los que está de pie, por favor, no dejen a nadie de pie solo. Acérquense, porfa. Acá tenemos, a ver, levanta tu mano si todavía nadie se te acercó. Levanta tu mano. Ok, por allá atrás tenemos más. Vamos, sean valientes. Los que ya han orado por sanidad, anímense. No le pongas la mano en la cabeza, simplemente en el hombro, respetuosamente. Y vamos a orar. Simplemente vamos a echar fuera la enfermedad en el nombre de Jesús. ¿Ok? ¿Vamos? Señor, hoy te pedimos que te manifiestes como Dios, el Señor, nuestro sanador. Y ahora, Señor, Dios Todopoderoso, te pedimos que sanes y que le proveas el pan de los hijos a tus hijos. Señor, te pido que sanes, que te manifiestes con este poder, con este nombre, que nos des una muestra de tu poder, Señor, ahora, en vivo y en directo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, manifiéstate, camina sobre tu iglesia, Señor, y te pedimos que te lleves las enfermedades, que traigas sanidad, restauración a los cuerpos, a las mentes, a los corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿alguien recibió algún alivio? ¿Sanidad? A ver. ¿Alguien? ¿Sí? ¿Dolor de cabeza? ¿Se te fue? Bueno, gloria a Dios. Un aplauso. Bueno, el Señor puede sanar desde un dolor de cabeza hasta algo mucho, mucho más grave. ¿Alguien más? Tiene que haber alguno más. ¿Alguno más?
¿No? ¿De columna? ¿Se te fue? Amén. Bueno, tómalo y cree que va a ser permanente la sanidad. Amén. Ok, voy a seguir porque se nos va el tiempo. Otra manera en la que el Señor se manifiesta es Yahvé Nisi. Este nombre significa Jehová es mi bandera, Dios es mi bandera. Y se refiere al Señor como nuestra fuente de victoria y protección. ¿Cuántos están pasando una lucha en la cual necesitan victoria? ¿Cuántos han sentido ataques de la vida o del enemigo y necesitan protección? Levanta tu mano. Ok, entonces, sabe que el Señor, uno de los nombres del Señor es Jehová Nisi. Jehová es mi bandera. Es como un estandarte como los que iban a la guerra, y es como el que nos protege. Es quien nos da la victoria. Créelo y tómalo. Éxodo 17:15, ahí está el nombre del Señor. Y tiene muchos otros nombres. El otro nombre que quiero hablarte, que lo conocemos, es Jehová Jireh, que es nuestro proveedor. ¿Cuántos necesitan provisión? Ok, ¿qué pocos? ¿Seguro que no necesitas provisión? Ok, yo necesito provisión. Y Dios es fiel y cada día nos provee lo que necesitamos, pero sabemos que puede hacerlo más. Por eso, cuando lo empezamos a conocer, Abraham, cuando lo conoce, aparece ahí cuando el Señor le provee un sacrificio que él no tenía, y ahí aparece este nombre. Te voy a seguir diciendo otros. Yahvé Shalom, que significa Jehová es paz. Se refiere a la capacidad de Dios para traer paz a nuestras vidas. ¿Cuántos necesitan paz? Bueno, tomala ahora y decís, Señor, sé mi paz. Yahvé Tzidkenu, que significa Jehová nuestra justicia. ¿Cuántos necesitan que Dios les haga justicia? Bueno, este es el nombre del Señor. Se refiere a la capacidad de Dios para justificarnos, hacernos justos ante sus ojos. Jeremías 23:6. El Shaddai significa Dios Todopoderoso y se refiere a la capacidad de Dios para hacer cualquier cosa que quiere y cumplir todas sus promesas. El Elión significa Dios Altísimo y se refiere a la supremacía y soberanía de Dios sobre todo lo que existe. El Olam significa Dios eterno y se refiere a la infinitud y perpetuidad de Dios. Abba, lo conocemos, significa Padre y se refiere a la relación amorosa e íntima que Dios desea tener con nosotros, sus hijos. Esto aparece en Romanos 8:15. Emmanuel, este nombre significa Dios con nosotros y se refiere a la presencia y cercanía de Dios sobre nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Ok, y estas son diferentes manifestaciones que cuando yo lo leo y lo puedo... en un momento había como un cartelito que venía en unas librerías viejas que tenía todos los nombres del Señor. No sé si alguien lo vio. Tenía como todos los nombres. Y cuando uno está orando en su devocional diario, está bueno recordar los nombres del Señor y decirle, bueno, Señor, hoy necesito provisión, así que, Señor, te pido que te reveles a mí como el Señor Jireh, mi proveedor. Y comenzamos a creerlo. ¿Cómo respondo a la muestra de amor por mí? ¿Cómo puedo responder yo? ¿Te gustaría responder ese amor? Número 1, ¿alguien nos visita por primera vez? Levanta tu mano si nos visitas por primera vez. Bienvenido. ¿Alguien más? ¿Por allá? Ok, bueno. Ok, la manera número 1 de responder ese amor es aceptando como mi Señor y Salvador. Creo que la mayoría de acá ya lo ha hecho. Es decir, acepto tu amor, Señor, y te acepto. La segunda manera de responder ese amor es amándolo sobre todo. Marcos 12:30. Ahí Jesús dice, amarás al Señor sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Amar a Dios significa ponerlo a Él primero en nuestras vidas y buscar su voluntad en todo lo que hacemos. ¿Saben que adorar a Dios es sinónimo de obedecerle? No es solamente cantar una canción, sino obedecerle. Esto es un acto de adoración. Y una de las maneras prácticas que podemos responder al amor de Dios es interesándome por lo que a Él le interesa, es decir, conociendo los intereses de Dios. Todos nosotros, los que están de novios, los que están casados,
cuando tuviste que estar en esa etapa de conquista, ¿no le preguntabas a una amiga si conocía, no sé, qué perfume le gusta, a ver, hagan memoria, ¿sí? ¿Qué cosa le gusta? No sé, si no le gusta el helado de chocolate, no le vas a regalar un helado de chocolate. Es como que te interesás por lo que a la persona le interesa. Y conocer lo que a Dios le interesa es una parte importante de yo responder a su amor. ¿Dónde vemos a lo que a Dios le interesa? En la palabra de Dios. ¿Qué cosas le interesan a Dios? Número 1, la salvación de la humanidad. Juan 3:16 ya lo vimos. Número 2, que lo amemos sobre todo. Ama al Señor tu Dios con tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Primera de Juan 5:3 dice lo siguiente. A ver si lo podemos poner en la pantalla. Dice, Primera de Juan 5:3 dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, que cuando yo obedezco sus mandamientos, lo estoy amando. Al decirle que está a tu lado, cuando obedeces los mandamientos, amas a Dios. Que lo conozcamos a Él. Juan 17:3 dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Otra manera de responder al amor de Dios es hacer discípulos. Mateo 28:16 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto, algunos le dicen la gran comisión, otros le dicen la gran omisión, porque a veces lo tomamos como algo, una sugerencia, pero esto es un mandato que el Señor nos dejó y es algo que late su corazón porque nosotros hagamos discípulos. Uno punto más, estar preparados y esperar su regreso. Esto es algo que a Dios le interesa que nosotros nos ocupemos. Segunda de Timoteo 4:7, cuando Pablo ya está escribiendo una de sus últimas cartas, le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Te pregunto, ¿esperás la venida del Señor? ¿Sabías que el Señor va a volver? ¿Sí? Ok, la Biblia nos enseña a esperarla con anhelo a su venida. Filipenses 3:20 dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Y por último, me gustaría que hoy puedas meditar en esto que hemos leído y que puedas cerrar tus ojos, no te duermas, pero cerrar tus ojos y pensá, ¿estoy respondiendo al amor de Dios? ¿Estoy respondiendo con mis actos, con mis prioridades, con mi día a día? ¿Le estoy respondiendo? ¿Estoy interesado por lo que a Él le interesa? ¿Estoy interesado por adorarlo, por obedecerle, por hacer discípulos, por predicar el Evangelio?
Estoy interesado por su plan. Estoy anhelando su regreso. Me gustaría que hoy sea un tiempo de no solo de que recibas o que te presentes a Él por tus necesidades, sino que haya una búsqueda en tu corazón de responder a ese amor, ese plan maravilloso que Él tuvo de ofrecerse a sí mismo como el Cordero perfecto. Se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto a fin de darnos vida eterna, porque su plan es que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos accedamos a la vida eterna. Pero yo debo responder a ese amor. Y yo le pido al Señor que toque tu corazón y que movilice tu corazón para que te muevas hacia donde Él quiere. Que te empiecen a interesar las cosas que a Él le interesan. Simplemente yo te he tocado un par de puntos de los intereses de Dios, hay muchos más. Pero el número uno, el mandato número uno que el Señor nos da es conocerlo a Él, es amarlo a Él, es conocerlo más a Él. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti y que conozcan a tu Hijo que enviaste. Este es el número uno. Empecemos por el primero. ¿Cómo puedo conocerlo más? Como cantamos recién. Quiero conocerte. Que ese sea un anhelo en nuestro corazón. Que haya espacio en tu agenda para conocerlo más a Él, para permanecer en su presencia, para sumergirte en la palabra de Dios, conocer más de Él. Que desde ese amor también se derrame a los otros y puedas predicar el Evangelio, hacer discípulos a todas las naciones, como el Señor también nos mandó. Que la esperanza que tenemos sea real, una esperanza real, que te invite a prepararte. El Señor nos dejó muchas advertencias de que Él iba a regresar y que debíamos estar listos. Y la pandemia reveló que había mucha gente que no estaba lista, había mucha gente que solamente tenía una religión formal o una costumbre, pero tal vez no había profundidad en esa relación. Y es nuestra oportunidad hoy de profundizar en esa relación, de profundizar en la relación con Dios, que nos lleve a interesarnos por lo que Él le interesa, por lo que late su corazón. El amor de Dios se nos manifiesta de miles de maneras todos los días y es nuestra responsabilidad responder a ese amor. ¿Cómo vas a responder al amor? Esta es una pregunta personal. ¿Cómo puedo responder al amor que Dios ha derramado sobre mí? ¿Cómo le puedo responder? Y si sentís que tu corazón está duro, o sentís que sabés lo que tenés que hacer, pero estás distraído, estás preocupado por muchas cosas que no van a permanecer. La palabra de Dios nos advierte que había cinco mujeres, 5 vírgenes, que eran las damas de honor de un casamiento, que estaban atentas y tenían aceite extra. Y había otras 5 que también estaban ahí, pero no tenían aceite extra. Y esta parábola es muy fuerte porque está hablando de que todas estas vírgenes nos representan a nosotros. Las 10 vírgenes representan a la iglesia. Y la proporción es 50% estaba listo y 50% no estaba listo. Así que imagínate que de este lugar la mitad está listo y la mitad no está listo. Y no es cualquier cosa, no es que te vas a perder un evento, te vas a perder las bodas del Cordero y te vas a quedar afuera. Es muy fuerte la historia, la parábola, está en Mateo 25, yo te invito a que lo leas después en tu casa, pero es un llamado de atención del Señor para estar despiertos. Esto lo usa muchas veces, estar sobrios y velados, no se duerman. No te dejes que este sistema te duerma, no dejes que el entretenimiento,
te adormezca tus sentidos espirituales y estés adormecido, sino que está despierto, sed sobrios y velad. O sea, significa estar atento a Dios, estar atento a lo que Él está diciendo, porque cuando Él llegue, cuando se abre el cielo y aparezca en las nubes con gran poder, que es nuestra esperanza, ahí ya no va a haber tiempo de nada. Y no te vas a poder despertar porque se va a haber acabado el tiempo. Y esto es una advertencia que Dios nos da en Mateo 25 y es una advertencia fuerte. Y que no sea por miedo, sino por amor. Por amor al Señor. Quiero responder a ese amor. Quiero responder a ese amor tan grande que se nos revela en los nombres de Dios, ¿no? Se nos revela, como lo veíamos recién, que Él nos provee, que Él está atento a nuestras necesidades, nos sana, nos salvó sobre todo. Pero quiero estar atento, quiero estar preparado, quiero tener mis vestiduras blancas, limpias. No quiero estar distraído, no quiero estar pensando en lo que no dura. Yo sé que la economía nos preocupa a todos, nuestro país es un país muy especial y desde que yo tengo memoria siempre estamos en crisis, preocupados por la economía, y es una realidad que hay que trabajar y que hay que esforzarse para progresar, y está muy bien eso, pero nunca lo podemos poner adelante, nunca podemos poner el carro adelante del caballo porque no va a avanzar, ¿sí? Ese dicho que es lo que va primero, y esto va primero. Los intereses de Dios tienen que ir primero, porque el trabajo, el auto, la casa, la profesión, nada de eso va a importar en absoluto. Cuando se abre el cielo, cuando venga el Cordero de Dios, el León de Judá, que le cantamos, todo eso, chau, fue. Ya quedó ahí abajo. ¿Y qué va a importar? Nuestras obras. Entonces es un llamado. Es un llamado. Mateo 25 es muy fuerte. Y Él hace esa separación. Y dice que nuestras obras van a ser probadas. Yo ya he predicado de esto en alguna ocasión. Pero nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Y todas nuestras obras van a ser probadas. Y si nuestras obras eran todas para este tiempo, si todo lo que hicimos era para lo temporal, si toda mi agenda, mis preocupaciones, las 24 horas del día yo estaba pensando en lo que no va a permanecer, mis obras se van a quemar. Dice que van a ser probadas por fuego. Y las obras que van a permanecer son el oro, las piedras preciosas, pero el heno, la hojarasca y la madera se van a quemar. ¿Qué estás construyendo? ¿Qué estoy construyendo yo? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Estamos respondiendo al amor? ¿Tenemos una perspectiva de la vida eterna? ¿Tenemos una perspectiva de que muy pronto el Señor va a volver? Porque los discípulos de Jesús vivían como si Él fuera a volver. Aunque no volvió en su tiempo, y no sabemos si está muy cerca, las profecías están cumplidas, y es nuestra esperanza. Y si no volviera, no lo sabemos si volverá o no volverá mientras nosotros estemos vivos, pero es la manera de vivir como si Él volviera mañana. Eso me asegura que yo voy a estar listo. Si Él volviera mañana, ¿cómo andarías caminando? ¿Qué harías? ¿Cómo serían tus acciones? ¿Qué mirarían tus ojos? ¿En qué te interesarías? Yo me interesaría en conocer cómo agradarlo a Él. Yo me interesaría en saber qué va a pasar en el resto de la eternidad. No en lo que pueda pasar en los próximos 50 años o 20 años, sino qué va a pasar en el resto de la eternidad. ¿Qué funciones tendremos? Va a haber una vida mucho más larga que esta en la eternidad. Entonces, hoy yo te quiero llamar a responder al amor de Dios, interesándote y estando preparado. Sed sobrios y velad, dice la palabra de Dios. Quiere decir, no estés dormido. No dejes que Netflix te adormezca. No dejes que las redes sociales te adormezcan. No estoy diciendo que no veas nada. Estoy diciendo que no lo pongas primero. Estoy diciendo que cuides tu vida espiritual, porque de nuestro corazón, dice la palabra de Dios, que emana la vida. Entonces, este es el llamado
del Señor en esta mañana. El Señor está esperando que respondamos a su amor, interesándonos por sus intereses. No se trata de nuestros pequeños intereses que podamos tener nosotros, sino de sus intereses que son mayores. Y Él nos va a conceder nuestros intereses porque dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Y lo dice en el contexto de las preocupaciones por lo que vamos a comer y lo que vamos a vestir. Está la palabra de Dios. Estaban preocupados por qué vamos a comer, qué vamos a vestir. Y es una preocupación que todos tenemos. Me quiero comprar ropa nueva, pero está muy caro. Está muy caro. La inflación, bla, bla, bla. Todos ya sabemos eso. Es la realidad cotidiana que vivimos nosotros. Pero el Señor dijo: tranquilos. Si Él viste los lirios del campo, a ustedes también les va a dar lo que necesiten. No se preocupen. Busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. No estoy diciendo que no tengas que trabajar, no estoy diciendo que seamos hippies. No. Estoy diciendo, esto es lo primero. Esto es lo primero. ¿Sí? Lo demás es secundario. Y si sentís que tenés que dar un paso, yo te pido que te pongas de pie ahí en tu lugar. Que el Señor nos dé entendimiento, que el Señor nos dé una perspectiva correcta. Necesitamos una perspectiva correcta de la eternidad para interesarnos. Cerrá tus ojos y habla con el Señor y decirle: Señor, quiero interesarme por tus intereses. Cuando cantamos el fuego de tus ojos, es una descripción que hace en Apocalipsis, es el libro de la revelación de Jesucristo. Y dice, mira, Apocalipsis 19, 11, dice: entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada en sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, los seguían en sus caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica a la altura del muslo estaba escrito el título: Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Ese es el Señor que va a volver. Es un Señor Jesús que va a volver en poder y gloria para gobernar a las naciones. Es un Señor que va a volver como el Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando Él venga, ¿cómo nos va a encontrar? Y nuestro caminar tiene que ser como si Él volviera mañana. Yo te pido que te reenfoques ahora, que el Señor nos sacuda y nos dé este sentido de urgencia, de estar preparados, de estar atentos, de estar interesándonos por lo que a Él le interesa. Señor, ¿te interesa que le predique a otros? Señor, ¿te interesa que haga discípulos por las naciones? Señor, ¿te interesa que ayude al que lo necesita? ¿Te interesa que ame a mi prójimo? ¿Te interesa que te conozca a vos? ¿Te interesa que te adore? ¿Te interesa que sepa más de vos? Bueno, voy a hacer eso. Esa va a ser mi prioridad. Yo te pido que ahora hagas una oración al Señor y decirle: Señor, quiero conocerte más. Quiero que me reveles más de ti.